Estación Radial. Doctor, ¿cómo le va? Qué gusto. El gusto es mío. Reciba usted un cordial saludo desde la ciudad de Quito para usted y todos los radioescuchas de este muy importante medio de comunicación. Gracias, doctor. ¿Qué lectura podemos sacar a esta hora? Se están dando los primeros pasos, ¿no? En torno, pues, a la gestión parlamentaria. Desde el 14 de mayo que se inició este nuevo periodo legislativo, pues hubo el envío de las dos primeras leyes. Se ha estado también abordando otros marcos legales que ya venían rezagados del anterior periodo. ¿Cómo podemos ir evaluando precisamente pues la labor legislativa, sobre todo en lo que tiene que ver, ¿no?, con esta imperiosa necesidad de atacar lo prioritario? Y lo prioritario es atacar a la criminalidad con todas sus formas. Yo creo que se está cometiendo un error al legislar a mucha velocidad, sin tomar en consideración dónde está el cuello de botella, porque el cuello de botella no está en el trabajo que hacen los policías, que hacen los militares. El cuello de botella está en la fiscalía y en la administración de justicia y en lo que es la rehabilitación que no existe en el país. Recordemos que bien o mal los policías y los militares están haciendo su trabajo de forma eficiente, pero todos los delincuentes que son cogidos incluso con delitos flagrantes son inmediatamente liberados, y que además el problema, si se quedan presos, es un proceso muy lento, muy garantista, sobre el cual nadie está diciendo nada. Con esto damos más herramientas a la policía y militares para que trabajen eficientemente, pero la finalidad del derecho penal es castigar mediante una sentencia a aquellas personas que han incumplido con la ley y que pasen a cárceles de alta seguridad los más peligrosos y a centros de rehabilitación los menos peligrosos. Y eso no se está haciendo en el país, porque si usted hace una evaluación del número de detenidos que hemos tenido en los 2 últimos años, superan los 20.000, 30.000. ¿Y dónde están? Entonces yo creo que hay que analizar con mucha calma, prudencia, porque lo que nos interesa es que no salgan a las calles los delincuentes, sino que se queden en la cárcel por muchos años. Correcto, pero ahí vienen, ¿no?, quienes sostienen que nuestra constitución, que el texto constitucional es garantista, entonces un poco más a los chicos hay que llevarles pues violines, flores y chocolates, ¿no?, el momento que se los apresa. Entonces esto es un entrar y salir, porque como usted dice, la Fuerza de Tarea Conjunta, los integrantes de las 3 ramas de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, hacen lo suyo a lo largo del país. Tienen que batirse en desventaja, ¿no? Porque aquí también, incluso hasta desde la academia, a veces vienen con esas observaciones, desde la comodidad del aire acondicionado, ¿no? O sea, que es que hay que tratar bien a los chicos, no importa que te disparen, pues te dan un tiro por un lado, deja que te metan el otro tiro, un poco como que esa es la filosofía. Entonces, básicamente, ¿por dónde empezamos para enderezar este tema, no? Porque claro, desde la Asamblea ellos están haciendo lo que consideran que es lo adecuado. Pero como usted dice, tampoco esto no es de que por amanecer más rápido, pues el día va a avanzar. O sea, definitivamente, ¿cómo le vamos poniendo el cascabel al gato, doctor? Lo que hay que reformar es el Código Orgánico Integral Penal, especialmente el procedimiento, porque si bien la Constitución dicta y regula las normas de garantía a todas las personas que son detenidas, es decir, que tenga una defensa, que sea un juicio lo más claro, transparente, que los procesos investigativos sean eficientes, no podemos admitir la serie de garantías que concede el Código Orgánico Integral Penal a estos delincuentes, porque para todo es audiencia, todo es conocimiento del juez. Usted ve en la prensa, por ejemplo, que un proceso de juzgamiento demora 2 o 3 años. Usted tiene, por ejemplo, el caso del señor Glass, ahora dice que ya está loco. Pero esas cosas tienen que cambiar, porque el procedimiento no tiene que ser tan complicado, tan enredado. Por ejemplo, si le cogen delitos flagrantes, si están todos los elementos constitutivos para que sea juzgado, ¿por qué tiene que darse un plazo de 90 días, 1 año al fiscal para que presente su acusación, su dictamen acusatorio? Eso tiene que ser inmediato. Ahí están todos los elementos. Están los afectados, están los detenidos, están las armas, están los testigos. Entonces que vaya inmediatamente a juicio, pero no aquí. Vamos primero al juicio, a la audiencia preparatoria de juicio. La audiencia preparatoria de juicio, que es todo un trámite hasta que vaya al juicio.
Entonces pasemos directamente al juicio. Delito flagrante, dictamen acusatorio, juicio, sentencia y ejecutoria de la sentencia. Pero aquí con todos estos procedimientos que dilatan y entorpecen la administración de justicia, gana la delincuencia. Claro, y ese es un gravísimo problema, como usted dice, ¿no? Incluso a nosotros nos ha tocado ver en la labor periodística. Yo recuerdo, a mí se me quedó una imagen, ¿no? En Durán, por ejemplo, un muchacho que le descargó pues el fusil, tenía un fusil pues, hasta que se le acabaron las balas. Tenía creo varias alimentadoras, hasta que se le acabaron las balas. Se le terminaron las balas, se sentó y puso el fusil ahí. Y los policías tuvieron que venir, o sea, un poco más a pedirle, entrégate. O sea, hay cosas que ya son inauditas. Alguien que levanta el arma, y sea de la edad que sea, que levanta el arma contra la fuerza del orden, en verdad, pues definitivamente ha traspasado todo tipo de línea, ¿no? Todo tipo de línea. Y en ese sentido, entonces, ¿cómo podemos? Porque el gravísimo problema, yo seguía un poco la sesión parlamentaria del sábado, ¿no? Para poder lograr los votos, o sea, había que complacer a los de aquí, porque dicen, es que a guisa de proteger el tema de la protesta social, entonces cuidado, luego vaya a ser que la policía se exceda en temas que tienen que ver con la protesta social, pero terminamos dificultando justamente es lo de la administración de justicia. Ya vimos lo que ocurrió hace pocos días con estos criminales que secuestraron a estas 3 personas, los metieron en una cisterna, se murieron. Pobres personas que tienen familia. ¿Y qué hizo la justicia? Habían capturado previamente a 2 de estos criminales y los soltaron, porque démosle medidas sustitutivas. Y ahí viene esta cuestión de comenzar con las publicaciones en redes sociales, que la Fiscalía da su versión, que el Consejo de la Judicatura da la suya, cuando hay 3 personas muertas, 3 familias llenas de luto y la indignación de todo un país de ver que definitivamente hay gente que como que rema en sentido contrario. Es que mire usted las incongruencias del sistema. Tenemos 50.000 policías, tenemos 40.000 militares y todos ellos se juegan a la vida. Por ejemplo, yo no he visto un fiscal que esté en el oriente, en el Alto Punino, donde les mataron a los 2 militares. ¿Quién genera todos los elementos constitutivos del delito? Es la policía y los militares. Pero ¿quién valida las mismas? Solo es un fiscal que está sentado en un escritorio. Siempre ha sido mi tesis de que se tiene que dar valor al informe policial que está realizando policía frente a estos actos atroces. Y mientras los señores de la Asamblea están protegiendo a los supuestos líderes sociales que salen a las calles a luchar, se olvidan que los delitos que cometieron estos líderes sociales fueron grabados en videos. Cuando quemaron la Contraloría quedaron ahí registrados todos los hechos y las personas que hicieron. Pero como estaban indígenas, después dijeron ante el fiscal que no sabían hablar español, que solo hablaban quichua, lo cual era mentira. Entonces, a efectos de proteger a los supuestos defensores de las causas sociales, no podemos admitir que envenenen el agua de Ambato unos indígenas, que quemen la Contraloría, que apaleen a ciudadanos. Esa es una cosa, no son delitos graves, pero con ese garantismo excesivo se amparan los delincuentes. Eso no es delito flagrante que le encuentren a un delincuente con una ametralladora en las manos y que después le liberen. Por favor. Entonces hay que dar valor al trabajo policial, hay que dar valor. Hay esa presunción de legitimidad, hay esa presunción de la veracidad. A efectos de proteger a los luchadores sociales, no podemos proteger a los miles de delincuentes que están aterrorizando, matando a los ciudadanos. Más importantes son los 18 millones de ecuatorianos que estamos desprotegidos y no los 100 luchadores sociales que van a destruir las ciudades. Y ahora con lo ocurrido justamente en Colombia, que lo mencionábamos en la entrevista anterior, ¿no? Con este atentado contra la vida pues del senador Miguel Uribe Turbay, nos quedábamos más preocupados todavía, ¿no? Porque con esto de que es un niño, de que tiene 14 años, hay este tema gravísimo que lo vemos acá también, ¿no? Los chicos que son utilizados, que por supuesto socialmente hay que buscar un camino, hay que buscar la manera de poder solventar ciertas dificultades sociales que hay, ¿no? Ese es un tema insoslayable.
pero de alguna manera pues nos preocupa más porque se utiliza a los chicos en estas acciones criminales. Usted, doctor, mencionaba reformas al COIPE, al Código Orgánico Integral Penal, que podrían impulsarse y que podría ser un camino más rápido. ¿Eso desde la legislatura tranquilamente se lo podría realizar? Sí, hacer lo que yo le digo. ¿Por qué dicen que el dueño de la investigación preprocesal y procesal penal es el fiscal? Hay que cambiar eso. El dueño de la investigación a una persona que se entera que se ha cometido un delito por referencia de lo que le dice el policía. Porque él no está en las calles. Los únicos que están en las calles son policías y militares y son los únicos que recolectan las evidencias que se generan cuando se comete un delito. El otro se entera después, ordena que se inicien las investigaciones cuando ya de hecho están iniciadas las investigaciones. Mire usted, en Estados Unidos funciona perfectamente el trabajo de fiscales con la labor de la policía. Y lo que sirve el fiscal es para validar legalmente los hechos que han sido puestos en su conocimiento. O sea, el fiscal casi no investiga, ordena ciertos hechos, sí, pero valida que todos esos elementos que han sido recabados en un proceso de investigación sean legales. Es decir, de que no se viola la ley, no le van a sacar la declaración a un detenido con torturas, eso está prohibido. O los elementos técnicos que tienen no han sido elaborados adecuadamente. Para eso está el fiscal, no para investigar. Entonces los conceptos están aquí mal elaborados. La policía investiga, pero el único que valida esa investigación es el fiscal. Y si el fiscal no le da la gana de presentar una acusación porque no lo quiere hacer, no lo presenta. Entonces ahí es que nosotros estamos viendo que existe un desfase, porque además aquí hay 900 fiscales y 50,000 policías. Y además, si todas las cosas van donde los fiscales, se acumulan y se represan ahí y no avanza el proceso de juzgamiento, que es por lo cual yo vengo peleando desde hace mucho tiempo. Señores, si no emitimos una sentencia condenatoria a los delincuentes, estos seguirán, como ha sido la mala historia del Ecuador, registrando 5, 10, 15, 20 detenciones. Y imagínense ustedes, si solo hubieran sido juzgados por los 2 delitos mayores, no deberían salir a la cárcel nunca, pero aquí registran 10 detenciones, 5 detenciones, lo que es más grave, asesinan a unas personas y siguen secuestrando después porque les dieron medidas sustitutivas a la prisión. Sí, lamentablemente esa es la tónica. Son las 6 de la tarde con 14 minutos. Conversamos a esta hora con el doctor Medardo Oleas. Permítame, Sebastián Díaz continúa con la entrevista. Gracias, Alberto. Doctor Oleas, de su experiencia de constitucionalista, ¿nos pudiera expandir y profundizar sobre lo que es el indulto con efecto diferido, que está previsto en el artículo 14? Lo de esta figura que el presidente de la República tiene la potestad de suspender esta prisión preventiva por policías o militares procesados, digamos, teniendo en cuenta el contexto del conflicto armado interno. ¿Nos pudiera comunicar o nos pudiera explicar desde dónde se activará este indulto y quiénes sí, quiénes no pudieran acogerse a esta figura? Mire usted que esta nueva figura es inconstitucional, porque el indulto está diseñado para el perdón de la pena. Pero tal como lo diseñó el presidente y consta en la ley, van a indultar a una persona que va a ser llamada a juicio, es decir, no va a ser condenada. Entonces estas cosas, por ejemplo, si bien se quiere proteger a la policía, si bien se quiere evitar los abusos que cometieron los fiscales con los policías, a la larga se va a caer, porque la Corte Constitucional, en el momento que demande la inconstitucionalidad, no le va a quedar otro camino que declarar la inconstitucionalidad. Entonces lo que tenemos que hacer es ahí establecer procedimientos para cuando el uso de las armas en un acto delincuencial sea proporcional a la que tienen los delincuentes, es decir, utiliza el agente para defenderse, él no puede ser involucrado como autor directo de un delito, porque lo que estaban haciendo muchos fiscales es eso, le involucran automáticamente a los policías y a los militares, y esa ha sido una mala experiencia. Por eso los policías dicen, bueno, utilizo o no, o la pistola. Entonces, para garantizar, el señor presidente establece este indulto especial, no a una persona que recibe una condena, una sentencia,
sino a una persona que está dentro de un proceso de investigación penal. Y ahora vámonos al otro tema que existía dentro de este nuevo proyecto de ley ya aprobado, sobre que le toca definir ahora entre el Ministerio de Salud, la Fiscalía General del Estado y el Consejo de la Judicatura estos parámetros para distinguir entre la persona que tiene tendencia a consumir sustancias sujetas a fiscalización y los que no son. ¿Qué diferencia hay entre el umbral diferenciativo que existía antes y ahora esta parte del texto que fue incluido? Mire usted que ese es un error, poner una tabla para diferenciar. El consumidor no es un delincuente, es un enfermo. Y ese enfermo se lo detecta fácilmente con un examen de sangre o de orina. Pero aquí, al poner una tabla, las personas que vendían la cocaína, la marihuana, decían que son consumidores. Entonces, aquí se había dicho desde hace muchos años que el enfermo, ¿dónde debe estar? En un hospital, rehabilitándose. Si una persona le encuentro drogándose en la calle, yo le cojo, no presa, lo retengo y lo mando a un centro de detención donde el juez va a decir, muy bien señor, usted se somete a este tratamiento a las buenas o a las malas. Viene acá, le va a dar libertad, pero si usted no viene cada 2 días, 3 días, lo que el médico indique, a usted le va a poner a la fuerza. Entonces es el tratamiento para el enfermo. Pero los otros son delincuentes los que están vendiendo la droga, están contaminando a nuestra juventud. Entonces esa diferencia no se lo hace con una tabla, sino con la aplicación irrestricta de la ley. El problema está en que no hay aquí clínicas para ayudar a las personas que se drogan, a las personas que usan este tipo de psicotrópicos. Y ese es el problema. Pero el problema no se soluciona con una tabla, sino creando más hospitales donde se les pueda dar tratamiento, porque el fin del Estado es evitar que esas personas sigan consumiendo drogas. Así es muy importante porque una persona que es adicta y consume estas sustancias se la debe tratar como lo que es, una persona que tiene una adicción, una enfermedad, y debe tratarse de manera, es un problema de salud, no es algo punitivo que debe de tener pena tipo cárcel o alguna condena. Ahora quisiera expandirme al tema de la creación de las sociedades con fines deportivos, donde el intento es desarrollar todo el sistema deportivo nacional y promover esta participación. ¿Nos pudiera comentar cuáles pueden ser las consecuencias o las ventajas de esta nueva figura que fue implementada en este texto? Bueno, lo que se busca es desarrollar el deporte profesionalmente y financiándole, porque lamentablemente preparar a un deportista de élite especialmente se requiere mucho dinero. El fútbol requiere mucho dinero. Todos los deportes requieren mucho dinero. Entonces, al crear estas figuras, lo que buscan es que, como el Estado no puede financiar adecuadamente, se permita que estas sociedades sean las que se financien para que puedan mantener equipos de primer nivel o puedan tener atletas de élite, como sucede en otras partes. Porque aquí nuestros atletas, si usted les ve, por ejemplo, el señor Carapaz siempre se queja de que no ha tenido apoyo del Estado. Y así han sido todos los grandes deportistas que han dado brillo al Ecuador por su actividad deportiva. Entonces hay que buscar un mecanismo que sea adecuado para no estar cambiando la legislación en forma permanente. Porque si usted ve, por ejemplo, lo que sucede con los principales equipos de fútbol, con la excepción de Independiente del Valle, todos están en crisis, todos están endeudados, todos han quebrado prácticamente. Entonces hay que buscar mecanismos para eso, pero hay una cosa fundamental. Tampoco nosotros podemos involucrarnos en los altísimos costos de contratación como son en Europa, pagar a un futbolista 50,000 mensuales, pagar una prima de 5 millones, 10 millones, nosotros no estamos para eso. Independiente del Valle, como los otros equipos, ha funcionado reclutando a gente joven y teniendo planillas que les permitan manejar adecuadamente. Entonces hay que analizar con profundidad cuál es el método más efectivo y utilizando el éxito que han tenido ciertas organizaciones que manejan el deporte frente a otros que han quebrado. Sí, y quisiera preguntarles sobre el tema de las sociedades en el tema deportivo. ¿No pudiera ser una consecuencia que los acreedores personales de las deudas históricas que han tenido X club
podrán volver a sus dueños, en el sentido que pasarían a ser los dueños de los clubes que nunca pudieron pagar todo este monto de dinero a los dirigentes que fueron puestos en el momento. Es que mire usted qué están haciendo. Se entiende que un acreedor puede cobrar con los bienes del deudor. Y generalmente los bienes que tiene el deudor es un estadio que no se puede rematar, que no va a haber quién le remate. Por ejemplo, aquí el Estadio Olímpico de Catahualpa, ¿qué costará? 20 millones. ¿Quién va a rematar eso? Si sabemos que es un estadio antiguo que ya necesita reparación. Entonces hay que buscar mecanismos para que precisamente como se utiliza en la legislación normal, el acreedor pase a ser accionista de esa entidad y de esa manera puede recuperar algo de su capital y de su patrimonio. Pero repito, no todo se hace con legislación, todo tiene que tener un ciclo, un proceso, porque para generar recursos los dirigentes no pueden seguir realizando las inversiones millonarias que han realizado. Aquí han habido dirigentes que han pagado $1 millón por un jugador, cuando el equipo estaba tan endeudado que con ese millón podía haber pagado gran parte de sus obligaciones. Así es, nos quedamos pendientes sobre este tema, que existe una reforma íntegra, firme y objetiva sobre los estatutos de un club y todas las reglas que existen por detrás. Ahora le doy la palabra a Alberto Quintana. Gracias, doctor. Agradecerle a usted también por este tiempo, por orientarnos en torno a estos temas tan importantes. Un abrazo inmenso desde Guayaquil. Un gusto compartir con ustedes. Que tengan una buena tarde. Gracias, es el doctor Medardo Oleas a esta hora. Rápidamente comentar.